Esta rueda de prensa la preside el compañero secretario general, el compañero Johnny Bosch, la presencia de un equipo representativo de nuestro partido, de la dirección de nuestro partido, la compañera Soraima Cuello, quien es vicepresidenta de nuestro partido, el compañero Adriano Sánchez Proa, quien es el titular de la Secretaría de Asuntos Agropecuarios, la compañera Carolina Müller, que es la titular de la Secretaría de la Juventud. Está también el compañero Elías Portelio, compañero miembro del Comité Político, y el compañero Winston Márquez, compañero miembro del Comité Central del Pleito Agropecuario. La presencia de estos compañeros, naturalmente, quien será el vocero de esta rueda de prensa, el compañero Luis Reyes, quien es el titular de la Secretaría de Asuntos Económicos. Entonces nos preparamos para escuchar estas declaraciones del PLD, la voz del compañero Luis Reyes. Compañero Luis. Muchas gracias, compañero. Saludo todos y todas. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, expresa su profunda preocupación y solidaridad con la mayoría de la población dominicana, agobiada y desamparada frente a los elevados incrementos de precios de los componentes de la canasta familiar y el consecuente deterioro de la calidad de vida de las familias, sobre todo aquellas que viven en condiciones de vulnerabilidad. El incremento acumulado en el índice de precio general al consumidor de agosto de 2020 a abril de 2025, equivalente a un 29%, no describe el profundo impacto negativo que han provocado los aumentos de precios de los bienes más perentorios para el bienestar de la población. Un análisis de los diferentes grupos de bienes que componen la canasta familiar permite establecer que el grupo alimentos y bebidas no alcohólicas, el más importante para las familias más empobrecidas, se incrementó casi un 50% en el mismo periodo indicado. Esto significó que el precio de los alimentos se aceleró un 68% por encima del aumento promedio de los precios de los demás bienes y servicios que componen la canasta familiar. Lo anterior evidencia que la variación general del IPC no describe el sufrimiento de una proporción importante de las familias dominicanas a consecuencia de las alzas de los precios y para las que el renglón alimentos constituye su prioridad fundamental. Desde diciembre de 2020 a mayo de 2025, un grupo de alimentos esenciales de la canasta básica han reflejado los siguientes aumentos de precios. Arroz superior pasó de 23 pesos con 20 centavos la libra a 42,40. Las habichuelas rojas de 68 pesos con 30 centavos la libra a 92 pesos. El plátano verde de 23,60 pesos la unidad a 30 pesos. El pollo fresco de 60,5 pesos la libra a 80,3 pesos, 80 pesos con 30 centavos. La leche de 76 pesos con 70 centavos el litro a 94 pesos con 60 centavos. El huevo de 5,9 pesos la unidad a 8,6 pesos. La papa de 30 pesos la libra a 51 pesos y la yuca de 19,5 pesos la libra, 19,50 pesos la libra a 29, mientras la batata pasó de 22,60 a 42,60 y el ñame de 46,70 la libra a 86,90 pesos, entre otros productos, según el Ministerio de Agricultura. Con apropiado sarcasmo y sobrada razón, las familias describen los lugares de expendio de alimentos como la casa del terror. El comportamiento de los precios de los alimentos no podía ser de otra manera frente al desprecio que ha manifestado el actual gobierno por el sector agropecuario nacional y sus políticas improvisadas, expresadas en las importaciones descontroladas de alimentos que, entre otras cosas,
ha desestabilizado la producción nacional de arroz, las habichuelas, las carnes de pollo y cerdo, así como la cebolla, papa y leche, entre otros, lo que a la fecha ha arruinado un porcentaje importante de productores de estos rubros. El alza de precios de los alimentos tiene un efecto perverso sobre todo en la población más vulnerable, que destina la mayor parte de su presupuesto a la compra de alimentos, al tiempo que refleja la incapacidad del gobierno para diseñar y ejecutar una política agropecuaria que garantice la disponibilidad en el mercado nacional de alimentos suficientes en tiempo oportuno y a precios asequibles para la ciudadanía. Todos hemos visto que el gobierno ha fracasado en los intentos de diseñar programas dirigidos a aumentar la producción agropecuaria y a reducir los precios de los alimentos. Por ejemplo, fracasó el programa Siembra RD, cambios del INESPRE, a comer del campo al colmado, entre otros. El sufrimiento provocado en las familias por la pérdida de poder de compra causada por la alza de precios se percibe más doloroso cuando se analiza el salario mínimo que disponen las familias más pobres para satisfacer su canasta familiar de bienes y servicios. Intentando dar respuesta al innegable deterioro que se aprecia en las condiciones de vida de los dominicanos, a finales del pasado mes de febrero, el Comité Nacional de Salario elevó un 12% efectivo a partir del mes de abril los salarios mínimos del sector privado no sectorizado. Desafortunadamente para las familias dominicanas más pobres, correspondiente al primer y segundo quintil del ingreso familiar, la inflación acumulada desde febrero de 2023, fecha del último ajuste realizado a los salarios mínimos del sector privado, hasta el mes de abril pasado, alcanzó en promedio 7.5% para esos dos primeros quintiles de los niveles de ingreso. Esto significa que el aumento en el salario real, es decir, descontados los incrementos de precios acumulados desde marzo de 2023 hasta abril de 2025, será de apenas 4.5% en promedio para las familias más vulnerables, monto claramente insuficiente para compensar las aspiraciones de cualquier asalariado y peor aún si éste se encuentra próximo o por debajo de la línea de pobreza. Cuando se examina el poder de compra de los salarios aprobados para la micro y pequeña empresa de 15.860 y 17.193 pesos respectivamente, que se consideran representativos de las familias que forman parte del primer y segundo quintil de la distribución del ingreso, con el costo correspondiente de la canasta familiar, se observa que al mes de abril pasado la canasta del primer quintil le costaba 27.968 pesos, lo que arroja un faltante para poder adquirir los bienes y servicios de esta canasta de unos 12.108 pesos. En el caso del salario de la microempresa, y aproximadamente 10.775 pesos respecto al salario mínimo de ese segmento de las empresas. El faltante o brecha a que hacemos referencia se ha calculado a partir de las estadísticas que publica mensualmente el Banco Central sobre el costo de la canasta familiar por quintiles de ingreso. Por otra parte, se hace notar que tomando como referencia esta última información y la distribución de los ocupados por tamaño de las empresas que publica la Oficina Nacional de Estadística, se estima que casi un 40% de la población asalariada se ve afectada por la incapacidad del salario para satisfacer sus necesidades expresadas en la canasta familiar. En nuestro país, el salario promedio de los 2.3 millones de dominicanos que laboran en el sector formal a diciembre de 2024, que laboraban en el sector formal a diciembre de 2024 fue de 36.045 pesos, mientras el costo de la canasta familiar correspondiente a esa misma fecha
para una familia del tercer quintil, que incluye un porcentaje importante de la clase media y media baja, fue de 42.781 pesos. Lo expresado en el párrafo precedente significa que para familias con un único ingreso, caso de familia con un solo empleado, como frecuentemente ocurre en el país, aún si percibiera el salario promedio del sector formal, esta familia estaría viviendo con un déficit en su presupuesto mensual de casi un 20%, por lo que puede afirmarse que viven en una condición de agobio, desasosiego, como resultado de la precariedad provocada por los bajos salarios y el elevado costo de la canasta familiar. La realidad previamente descrita profundizará el estado de desilusión, de desesperanza que manifiestan amplios sectores de la ciudadanía en diferentes estudios llevados a cabo sobre la situación actual del país. Mientras la población sufre el alto costo de los alimentos como resultados de los desaciertos de la política agropecuaria de una administración inepta e incapaz de conectar con las necesidades de la población, el gobierno continúa su endeudamiento desbocado para financiar parte de su gasto dispendioso en salarios para empleados pocos productivos, publicidad y otros gastos superfluos. Considerando la triste realidad que golpea y la baja calidad de vida de la mayoría de las familias dominicanas, el PLD propone las siguientes medidas. 1. Diseñar y ejecutar una política de apoyo efectiva a la producción agropecuaria nacional que garantice la implementación de tecnologías para aumentar la productividad de los rubros agropecuarios. 2. Implementar programas dirigidos a aumentar la productividad laboral de los trabajadores dominicanos, con el propósito de contribuir a incrementar los ingresos de las familias dominicanas. 3. Ejecutar un programa de desarrollo de infraestructuras rurales que incluya construcción de presas, canales de riesgo, rehabilitación de caminos vecinales e interparcelarios para aumentar las áreas de producción y reducir los costos de transporte de insumos y cosechas. El PLD no se conformará con denunciar esta crisis. Presentamos soluciones concretas porque las familias dominicanas merecen un gobierno que trabaje para ellas, no contra ellas. Nuestro compromiso con el pueblo dominicano es inquebrantable y trabajamos para que se pueda devolver la esperanza a cada mesa dominicana y construir un país donde trabajar sea suficiente para vivir con dignidad. Muchas gracias. Bueno, le haremos entrega de la parte escrita y también sobre el diario digital.